concurren muchos factores. Yo he tratado de presentar 3 que explican por qué las cosas sucedieron así. En primer lugar, el factor personal. Hubo claramente un elemento personal en toda la historia. El carácter mismo de Galileo, un hombre vehemente, impetuoso, mordaz, sarcástico, genial, brillante, dialéctico, le ganó enemigos por todas partes. Se enfrentó en sus escritos a la Compañía de Jesús, los padres de la Compañía de Jesús del Colegio Romano, que cuando era un don nadie lo habían apoyado y asistido. Pero también hay que reconocer que en la severidad de la condena tuvo un papel importante la actitud de Urbano VIII, admirador y amigo de Galileo, que se sintió traicionado. Y además, en un clima internacional enrarecido en el que los españoles acusaban a Urbano VIII de ser demasiado complaciente con la heterodoxia y con la herejía. Y esto obligó a Urbano VIII a tomar medidas ejemplares con lo que creyó un intento de desviación de la ortodoxia. Por otra parte, hay que reconocer que los grandes valedores de Galileo que podrían haberlo ayudado, el cardenal Bellarmino y el príncipe Cesi, el fundador de la Academia de los Linces, habían muerto hacía poco tiempo y no pudieron ayudarlo a salir más o menos dignamente de una situación que se había vuelto muy complicada. Una cierta apologética católica, ha tratado de insistir o cargar las tintas sobre la responsabilidad de Galileo en su propio proceso, que es, me parece, un intento de descargar la responsabilidad sobre quien lo juzgó. Me parece que es evidente que un carácter más tranquilo hubiera ahorrado muchos problemas a Galileo y quizá el proceso mismo. Un carácter más tranquilo probablemente no habría dado lugar a un proceso con las consecuencias que tuvo. Pero también es cierto que la irritación de Urbano VIII lo llevó a adoptar unas medidas demasiado severas que han estado condicionando el futuro de las relaciones entre la Iglesia y el mundo de la ciencia durante 350 años. El elemento, por tanto, personal tuvo un papel muy importante. En segundo lugar, aludí a ello al principio, un nuevo concepto de ciencia que estaban haciendo. En el proceso de Galileo nos hallamos ante 2 concepciones diferentes de la ciencia. Mientras que en la Edad Media hasta Galileo se entendía por ciencia el conocimiento demostrado, con Galileo estaban haciendo una nueva idea de ciencia que se basa en la formulación de hipótesis, de conjeturas, que sucesivamente deben demostrarse o falsarse. En este nuevo paradigma de ciencia, la palabra hipótesis cambia de sentido. Hasta Galileo, por hipótesis se entiende una pura ficción matemática que sirve para salvar las apariencias. En la astronomía ptolemaica no interesaba saber cómo se movían realmente los planetas. Interesaba únicamente establecer hipótesis para poder predecir el movimiento de los planetas. Con Galileo, hipótesis significa algo diferente. Es una propuesta de explicación racional de un fenómeno natural que todavía no está suficientemente demostrado. Pero no por ello es falso. Limitar la ciencia, como se hacía en el concepto medieval, únicamente al conocimiento demostrado y cierto, corría el peligro, y de hecho así sucedió, de fomentar el endurecimiento de ciertas posturas y favorecer el autoritarismo. Mientras que es precisamente la formulación de hipótesis, a veces verdaderamente atrevidas, lo que ha hecho progresar la ciencia. Einstein propone la relatividad general y propone un experimento que permitirá demostrar si su hipótesis, si su teoría es correcta o no. Así avanza la ciencia. En este contexto también se entiende la transformación que estaba sufriendo en la idea misma de astronomía. Para la filosofía antigua,
de la astronomía no se esperaba una descripción efectiva de la realidad. Los planetas pertenecían al mundo supralunar, el mundo que estaba por encima de la Luna, el mundo de las esferas de éter, en movimiento constante, perfecto y purísimo, acerca del cual realmente era imposible obtener ningún conocimiento empírico. Galileo, apuntando el telescopio a la Luna, demuestra que la Luna no está hecha de éter, sino de una materia igual a la de la Tierra. Presenta valles y montañas, rugosidades. Demuestra que Júpiter tiene satélites y que por lo tanto es posible un conocimiento experimental hasta cierto punto del mundo supralunar. Muchos personajes del tiempo de Galileo, Roberto Bellarmino, el Papa Urbano VIII y otros, consideraban que en realidad nunca habría una prueba del movimiento de la Tierra porque en realidad no podemos saber nada acerca del movimiento de los planetas. Y por eso Bellarmino sugería a Galileo que se contentara con presentar el modelo copernicano como una pura hipótesis, en el sentido medieval, es decir, como un modelo que salvaba las apariencias, sin preguntarse si realmente los planetas se movían alrededor de la Tierra. Galileo siempre rechazó considerar el sistema copernicano como una pura ficción matemática. Estaba convencido de que realmente describía el mundo. Más aún, cuando recibe el título de matemático de la corte del gran duque de Toscana, exigió que además de matemático se le llamara filósofo, matemático y filósofo de la corte. Porque matemático era uno que jugaba con números sin ninguna vinculación real con el mundo. Galileo, presentándose como filósofo, pretende decir algo acerca de la realidad. Y esto, digamos, para él fue fatal, porque si se hubiera limitado a presentar el copernicanismo como un modelo matemático puramente funcional, no habría tenido problemas. Pero precisamente porque estaba convencido de que la ciencia es capaz de describir el mundo tal y como es, en lo que tiene razón, llegó al enfrentamiento que sabemos. De todas maneras, sin pruebas definitivas del movimiento de la Tierra, antes de Newton y la explicación de las leyes de la gravitación universal, los intentos de superar la física de Aristóteles necesariamente debían ser frágiles. Sin una prueba física, el conflicto entre los dos modelos se limitaba a un conflicto de autoridades. Por ello podemos decir que en el conflicto entre el sistema tolemaico y el copernicano había además un tercer modelo que presentaba grandes ventajas, el modelo de Tycho Brahe, un astrónomo danés que colocaba la Tierra en el centro, el Sol orbitando alrededor de la Tierra y los planetas alrededor del Sol, que salvaba a la vez los datos astronómicos y los datos bíblicos. Podemos decir, por tanto, que la resistencia a aceptar el sistema copernicano en tiempos de Galileo era admisible en el cuadro de los conocimientos de su época, lo cual no justifica, tengo que añadirlo, la intervención de los teólogos en este caso. El tercer frente o el tercer problema es un problema de tipo exegético y teológico. No podemos olvidar que nos hallamos en el clima de la Contrarreforma, uno de cuyos argumentos principales es la interpretación de la Escritura. De ahí que el Concilio de Trento recordase que era vinculante para un católico el sentido literal de la Escritura y el consenso unánime de los padres en la interpretación de los pasajes de la Escritura. El que un laico utilizase argumentos de Escritura no podía por menos de despertar sospechas y recelos por parte del Santo Oficio. En el debate con sus contrincantes, Galileo acusa a los filósofos, a los peripatéticos, como los llama él,
de recurrir a argumentos de la Escritura porque no tienen argumentos de razón para rebatir sus observaciones. Les acusa, por decirlo así, de hacer juego sucio citando la Escritura en un debate que tiene que ser puramente racional. Esto le obligó a él a contrarreplicar a los argumentos escriturísticos, pero al hacerlo tuvo que descender a un terreno que no era el suyo, que era el terreno de la exégesis y la interpretación bíblica. Un terreno minado en el que cualquier novedad haría saltar inmediatamente todas las alarmas, como efectivamente sucedió. Galileo, sin ser teólogo, provisto de argumentos excelentes que le proporcionaban sus amigos, argumentos tomados de San Agustín, lanza una propuesta moderna de interpretación de la Escritura para demostrar que no puede haber conflicto entre los pasajes de la Escritura y el sistema copernicano. Escribió 2 pequeños trataditos de Biblia modernos, uno en latín, otro en italiano, en los que se esforzaba por demostrar que no puede haber oposición entre las verdades naturales y las de la Escritura, porque, utilizando una imagen medieval muy conocida, Dios es el mismo y único autor de 2 libros. El libro de la naturaleza, escrito en lenguaje matemático, y el libro de las Escrituras. Por tanto, cuando hay un conflicto entre ambos libros, significa que estamos leyendo mal uno de los 2. Y dice él, ante una verdad de orden natural demostrada mediante sensate esperienze o necessarie dimostrazioni, es decir, demostrada matemáticamente o bien empíricamente, en caso de conflicto con la Escritura, tendremos que revisar la interpretación de la Escritura, el modo en que leemos la Escritura. ¿Por qué? Porque aunque la Escritura no puede errar, con todo, dice él, pueden errar sus intérpretes, mientras que la naturaleza es infalible en su curso. Es un criterio moderno, un criterio racional de explicación de la Escritura que en realidad tomaba de San Agustín, porque ya San Agustín se había enfrentado a este problema a propósito de la esfericidad de la Tierra. San Agustín, que al principio rechazaba la esfericidad de la Tierra, se convenció de la veracidad de los argumentos de los filósofos griegos y resolvió, por lo tanto, estos conflictos entre verdades científicas, podemos decir así, demostradas, y la Escritura, diciendo que los escritores sagrados, en aquellos pasajes que parecen contradecir una verdad científica, conocieron la verdad, pero que el Espíritu Santo que hablaba por medio de ellos no había querido enseñar cosas inútiles para la salvación, porque para la salvación es indiferente saber si la Tierra es esfera o plana, si el Sol se mueve alrededor de la Tierra o al contrario. Este tipo de verdades las ha dejado a la capacidad natural del intelecto humano. En cambio, los escritores sagrados se acomodaron al modo de hablar de la gente común. De ahí la famosa frase, citada en la polémica copernicana por Galileo, que las Escrituras nos enseñan cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. En definitiva, ante una verdad demostrada, si hay un pasaje bíblico que parece contradecirlo, tendremos que interpretarlo no en sentido literal, sino en sentido alegórico o espiritual, y recordar que el Espíritu Santo se ha acomodado al modo de hablar común de la gente, cuando dice que el sol se levanta y recorre su camino, contento como un héroe que sale de su alcoba, como dice el Salmo 19. El problema es que Galileo no pudo presentar la demostración tanto anhelada del movimiento de la Tierra, que hubiera permitido a sus jueces apartarse de la interpretación literal de algunos pasajes de la Escritura. Teológicamente, la cuestión de fondo se refiere a la autoridad de la Iglesia para definir cuestiones relativas a la naturaleza. Galileo sostenía que la Iglesia no debía condenar el copernicanismo, porque no se trataba de una cuestión de fe, sino de orden natural.
Y también, decía él, con perspicacia y verdaderamente con intuición profética, para no tener que encontrarse después en la embarazante situación, como efectivamente sucedió, de tener que rectificar cuando finalmente llegara la prueba óptica del movimiento de la Tierra. Había muchos en tiempo de Galileo que pensaban que no era una cuestión de fe y que por tanto la Iglesia no debía pronunciarse, ya que era una cuestión de observación y que no debía ser trasladada al dominio de la fe. Galileo pensaba que si las autoridades de la Iglesia declaraban como objeto de fe un hecho natural, con el tiempo tendrían que acabar contradiciéndose. Y efectivamente sucedió así. En un apunte a mano, escrito en un ejemplar de su obra que se conserva en el seminario de Padua, escribió: advertid, teólogos, que, queriendo hacer materia de fe las proposiciones que se refieren al movimiento y a la quiete del sol y de la tierra, os exponéis al peligro de tener quizá con el tiempo que condenar de herejía a aquellos que sostuvieren la tierra estar firma y moverse el sol. Con el tiempo, digo, cuando sensatamente, es decir, empíricamente, o necesariamente, matemáticamente, se hubiese demostrado moverse la Tierra y estar el Sol fijo. Y así sucedió. Toda esta serie de factores explica, aunque no justifica, la intervención de la autoridad de la Iglesia en 1616 y en 1633. En ausencia de una prueba válida, los jueces de Galileo consideraron que tenían la obligación de proteger a aquellos que Kepler, en una carta a Mestlin, su maestro, llama los pequeñuelos en Cristo. Un sol en el centro de un universo gigantesco ponía en discusión todo el modelo antropomórfico de la Biblia. La Tierra en el centro del universo y el hombre en el centro de la Tierra como coronación de la misma. Esto exigía una revolución científica, un cambio radical de paradigma, y aunque la tradición de la Iglesia ofrecía recursos para interpretar adecuadamente la Escritura, interpretarlos alegóricamente, era exigir mucho, aceptar sin pruebas una teoría revolucionaria. Más aún, cuando el sentido común lo que dice es que el sol sale por un extremo y se pone por el contrario. Lo cual no quita que hubiera sido más prudente dejar en suspenso la cuestión sin definirla, esperando que los científicos la resolvieran. Como sucedió cuando empezaron a difundirse las ideas de Darwin. El Santo Oficio, solicitado para intervenir en la condena de las doctrinas de Darwin, examinó la cuestión, nunca se pronunció. Y hay que decir que si no lo hizo fue porque el caso Galileo actuó como un deterrente eficaz. Más de un consultor decía: ya nos equivocamos con el caso de Galileo, no hagámoslo una segunda vez. Esto es un intento de explicar por qué pasó. No he pretendido ser